Hoy vamos a hablar de señuelos y también de triples. Estas son las cajas que suelo utilizar para Spinning Light. En realidad, la que suelo llevar siempre es esta de aquí, y esta la llevo aparte con más señuelos que a veces voy metiendo o quitando y metiendo aquí, porque a pesar de tener bastantes, me gusta ser bastante minimalista y ir a pescar solo con esta caja cuando hago Spinning Light. También me traigo para enseñaros algunos señuelos que llevo también en la caja de rock. En esta caja en concreto llevo señuelos un pelín más grandes, o algunos de ellos al menos, de lo que serían para rock, que también puedo compartir para pescar a Spinning Light. Como siempre, agradeceros antes de seguir con el vídeo, todos los que le dais like, todos los que apoyáis estos vídeos, en este caso hablando de señuelos. Como digo, os lo agradezco un montón porque apoyáis un montón al canal, así que si esto os gusta, acordaros de darle like. En este vídeo también vamos a hablar de anzuelos, ya que he cambiado algunos y ya que me enviaron estos de Majorcraft, entonces puedo compartiros al menos lo que ha sido mi experiencia en cuanto a qué numeración poner a cada señuelo. Al menos la numeración suele ser similar en todas las marcas, pero puede variar un poquito. Yo os voy a enseñar en función del tamaño del señuelo, el número de triple que le he puesto. Además, estos vienen en distintas resistencias, que también puede ser un factor interesante para quien le pueda interesar. Esto lo vemos después. Pero primero vamos a analizar, al menos a poner un poco en contexto qué es el spinning ligero. Básicamente equipos desde cañas que lancen máximo 10 gramos, esto sería en general lo más ligero dentro del spinning que consideramos ligero, hasta cañas que lancen más o menos 30-35 gramos. Si nos vamos ya a cañas que lanzan 40 gramos o más, yo personalmente, y para entenderme, no es una nomenclatura oficial ni nada por el estilo, yo lo uso simplemente para poder comunicarme, en este caso con vosotros. En ese caso, cañas de hasta 40 gramos o más ya lo llamo spinning medio, si son más pesadas pues ya spinning pesado, etcétera, etcétera. Aquí, como ya podéis esperar, entonces me voy a centrar en señuelos desde los mínimo 5 gramos hasta alrededor de 30-35. Y como os decía, la caja que uso habitualmente es esta, creo que ya os la he enseñado en otros vídeos, en este caso una caja de IMA. Para mí lo bueno que tiene es básicamente el tamaño, que me cabe en mi bolsa de pierna que tengo, y aparte me permite llevar lo justo. Más que de sobra. Yo con el tiempo he aprendido a minimizar. Cuando empezaba, ya os digo yo, que llevaba la mochila no repleta al principio, porque al principio hace muchísimos años y no encontraba ni señuelos, pero claro, todos los señuelos que me iba comprando los metía en la mochila y siempre los llevaba absolutamente todos, pero porque tenía pocos. Entonces llegó un punto que llevaba la mochila llena de señuelos o con cajas súper grandes después de ya unos cuantos años de darle al spinning. Así que luego me he visto también obligado a hacer el proceso contrario, a simplificar y minimizar. Así que os explico lo que yo uso normalmente, que es esta caja. Como os decía antes, voy cambiando, voy sacando y poniendo señuelos de la otra caja que también tengo, y algunas más que llevo a veces en el coche incluso. O sea que siempre intentando adaptarme a lo que va a hacer, la época del año, los peces que voy a intentar pescar, etcétera, etcétera. Y también en ello entra la caña, carrete, todo el equipo. Y vamos a empezar por algo que seguro que es de lo que más os gusta a muchos, que es la superficie. Obviamente la pesca seguramente más espectacular, sobre todo a nivel visual. Además, a mí también me entretiene un montón realizarla, porque ves el señuelo, le das tú el movimiento, especialmente los paseantes, que veréis que es lo que llevo mayoritariamente, y os paso a explicar los modelos que utilizo más habitualmente, especialmente a día de hoy. Voy a empezar por seguramente el paseante que tiene más lance de los que yo uso, que es este IMA Chapi de 18 gramos, 100 milímetros, bastante regordete, como veis. Se mueve súper fácil. Si conocéis, a lo mejor es un poco más conocido, el Pugachev's Cobra, que sabréis si lo habéis utilizado, que se mueve con una facilidad increíble, se desliza sobre el agua. Pues esta es muy similar realmente, como veis, incluso la forma similar, la cara un poquito más plana, incluso un poquito cóncavo justo en el morro, lo que hace que a lo mejor desplace un poquito más de agua, incluso chapoteo. Pero, como os digo, el motivo por el que uso este señuelo básicamente es por el hecho de que lanza una barbaridad con sus 18 gramos. Si utilizamos, pues eso, con equipos ligeros de hasta 20-25 gramos más o menos, o hasta 30-35, obviamente también lo vamos a lanzar bien. En este caso, además, en color lisa, imita muy bien pues a ese pez pasto típico. Como sabéis, aquí me falta, no lo tengo aquí, el del otro tamaño más pequeñito, el 85, que es con el que capturé ese dentón en Fuerteventura, que os dejaré el vídeo enlazado por aquí si no lo habéis visto, porque realmente fue espectacular, como digo, con el IMA Chapi, pero en tamaño aún más pequeño, desde el 100, en ese caso el 85. Otro mítico e imprescindible para mí, Pugachev's Cobra. Aquí tenéis el tamaño 60 en concreto, que tanto lo pongo en la caja de rock, según si voy a pescar a rock,
o en la caja de spinning también, ya que con sus 6 gramos, 60 milímetros y 6 gramos, o sea, 6 centímetros, 6 gramos, pues se lanza realmente bastante bien. Los paseantes ya sabéis que tienen una forma muy ideal para ser lanzados, ya que son pues, como un misil, aerodinámicamente una pasada. En este caso, como os decía, se mueve una facilidad brutal. También llevo un tamaño 90, cuando quiero un señuelo un poquito más grande. En este caso color transparente, que me gusta bastante también, aunque no tengo muchas manías, sobre todo con los paseantes de superficie, porque considero que no se ven tanto como puede ser, por ejemplo, un minnow o un paseante hundido, que sí que los peces los pueden ver más fácilmente desde cualquier ángulo. En este caso, como van por la superficie, los peces generalmente lo ven más desde la parte de abajo, pero eso no implica que solo vean el vientre, porque hay gente que cree eso, sino que muchos paseantes, cuando se deslizan, se tumban, digamos, se vuelcan encima de la superficie y van mostrando los flancos, o sea que los flancos también sería algo que tendría en cuenta en cuanto a los colores. En este caso el tamaño 90, 12 gramos, lance brutal con equipos de spinning más o menos ligeritos. Obviamente para estos señuelos siempre recomiendo cañas más bien no muy largas o que sean muy ligeras. No digo esto para la capacidad de lance, sino en cuanto a su peso, porque si utilizamos una caña muy larga y pesada para mover paseantes, se nos va a hacer muy pesado moverlos. Especialmente hay muy importante que esté bien equilibrado lo que es la caña con el carrete, el punto de equilibrio, que esté el centro de gravedad muy cerca de nuestra mano, si no nos vamos a dejar la muñeca para moverlos. Otro de los paseantes que llevo utilizando un tiempo, por cierto a este le tengo que cambiar los triples aún, ya que ahora tengo de estos nuevos, este es el Thib Baits Fakey Dog, que llevo utilizando, como os decía, pues hace alrededor de un año. Aquí llevo el tamaño 90, igual que el Pugachevs, y un tamaño 70, un tamaño un centímetro más grande que el Pugachevs 60, con lo cual para mí se complementa bastante bien cuando quiero un paseante un pelín más grande que lo que sería el Pugachevs 60, que lo veo a veces muy pequeñito. Este Fakey Dog 70, además de desplazar algo más de agua, ya que no desliza tan, digamos, suavemente como el Pugachevs, aquí mueve un poquito más de agua, genera un poquito más de turbulencia, con lo cual al poner el 70 pues tenemos bastante más movimiento de agua respecto al Pugachevs 60. Son paseantes con también muy buen lance, diría que a lo mejor no tanto como el Pugachevs, aunque sí que es verdad que el tamaño 70 me tiene enamorado, tiene muy buen lance a pesar de su reducido tamaño. Son señuelos súper míticos que seguramente muchos ya los conocéis porque tienen muchísimos años. Y finalmente llevo dos señuelos de Bass Day de la serie Crystal, es decir, estos señuelos que son totalmente en una especie de polímero, resina, no sé exactamente lo que es, pero son, si os fijáis, como transparentes, y dentro se ve el pedazo de plomo que lleva en este caso este Crystal Pencil, que lleva todo el peso en la parte trasera, lo cual hace que sea realmente un misil. En este caso no son 9-10 centímetros y pesa 30 gramos, con lo cual con equipos así hasta 30-35 gramos tiene un lance realmente brutal. Es de los señuelos, quitando los jigs, que más lanzan de los que llevo en esta caja. Es un skipping lure, a pesar de que se llama pencil, porque obviamente tiene forma como de pencil, pero es un skipping lure, es decir, es para llevarlo a toda velocidad por la superficie dando saltos. Son señuelos muy interesantes para peces muy activos y muy agresivos y que estén dispuestos a picar en superficie, como pueden ser las anjovas, palometones, especialmente para llampugas. A mí me encantan para las llampugas este tipo de señuelos, con lo cual muy a tener en cuenta y que me encanta llevarlos. En el Atlántico también he pescado agujas incluso con este señuelo. Como digo, señuelo más bien yo lo utilizo mucho para atraer peces y muchas veces me han servido para eso. Visualizar los peces, y una vez veo que hay, a veces les cuesta picar a señuelos que movemos tan rápido, y lo que hago en esos casos, si veo que me siguen pero no le pican, cambio, pongo un paseante, una cosita un poquito más sutil, más pequeña, más lenta de movimiento, más fácil de comer, de atrapar para el pez, y muchas veces así consigo capturas. Finalmente, en cuanto a superficie, Crystal Pencil, como os decía, llevo dos de esta serie Crystal, en este caso Crystal Pencil 70, un señuelo que se lanza muy bien debido a que es totalmente macizo, no tiene cámaras de aire en su interior, y matizar que es un popper hundido. Hay gente que no entiende eso, pero es que hundido, cuando decimos que un señuelo es hundido, flotante o suspendido, nos referimos a lo que hace cuando está parado, es decir, cuando no lo recogemos, este señuelo se hunde. Esto nos ayuda en el hecho de que es más denso que el agua y por lo tanto tiene, como os digo, muy buen lance por su densidad. Si lo dejamos parado se hunde, pero cuando le damos un poquito de velocidad ya sube a la superficie y hace su trabajo de popper, es decir, escupir agua. También está en un tamaño algo más grande, creo que son 10 centímetros, en este caso llevo 70 para tener algo más de variedad aquí en la caja. Me estoy fijando ahora que en el Pugachevs es uno de los señuelos que ya le cambié los triples, les puse estos de Major Crab, y creo que fue algo bastante clave para conseguir pescar sargos en superficie. Y son peces que muchas veces atacan y no embocan bien, se roban, tienen la boca además muy dura, con lo cual llevar anzuelos nuevos y que claven muchísimo, súper importante.
Y seguimos con paseantes, pero en este caso cambiamos la densidad. Aquí los más densos que el agua, es decir, los paseantes hundidos. En este caso, si los dejamos parados, ya sabéis que se hunden, por lo tanto nos permiten algo totalmente distinto que los paseantes de superficie. Estos paseantes son súper polivalentes. Cuando los descubrí, empecé a utilizarlos, pues fue una absoluta revolución. Obviamente entiendo que los peces no estaban nada acostumbrados a ver eso, y que hasta ese entonces pues básicamente utilizábamos siempre minnows. Tened en cuenta que hubo un momento en el cual aquí en España, o más concretamente en Menorca, pues hubo un momento en el cual básicamente pescábamos con minnows. Solo usábamos para spinning el señuelo con babero y era muy raro encontrar señuelos distintos. Yo poco a poco fui encontrando algún señuelo, especialmente de agua dulce. Me acordé de un hélices que tuve, de hecho compré dos, a pesar de que eran de precio bastante alto, y en uno de ellos le quité las hélices para hacerlo un paseante, ya que no encontraba paseantes tan pequeñitos como ese hélices que tenía. Esto ya después de bastantes años de estar dándole al spinning y cuando empezaban a llegar otros señuelos. Como os digo, cuando empecé a probar los paseantes hundidos fue una absoluta revolución, especialmente porque son muy polivalentes y tienen muy buen lance, como os decía, básicamente por esa densidad. No os voy a calentar mucho la cabeza, así que os voy a enseñar básicamente dos, aunque aquí tengo tres, pero es que básicamente utilizo dos tipos distintos en base un poco a la forma de su cuerpo. Aquí tengo un más que conocido SPM, en este caso el 75, también uso el 90 y el 110, dependiendo de lo que vaya a hacer, del equipo que va a usar, etcétera, etcétera. 110 son 19 gramos, con lo cual ya es un señuelo con cierto peso que se lanza de forma estratosférica. Luego tenemos el 90, un poquito más intermedio de tamaño, además como son bastante finitos, muy fáciles de comer por cualquier pez, y el tamaño 75, luego está también el 55 y el 65 hoy en día, pero el 75, que es el más pequeño que utilizo con los equipos de spinning ligero. Con lo cual aquí tengo un señuelo, como veis, como os decía, de una forma muy finita, y por otro lado tengo señuelos como este Honey Trap, que metí hace poco, de hecho aún no lo he usado. Como veis, que tiene una forma más alta, digamos, es más alto. Os lo he enseñado muchas veces porque hace una infinidad de años que uso este señuelo, pero básicamente quiero poneros en contexto eso, que tengo estos dos tipos. El que es más finito, como el SPM, pues profundiza un poquito más, incluso durante la recogida. ¿Por qué? Porque el que es más alto y estrecho, si lo miramos de frente, como es este Honey Trap, pues tiene un movimiento más en horizontal, con lo cual no baja tanto mientras lo movemos. En este caso los utilizo para zonas de un poquito menos de profundidad, aunque se puede dejar hundir. Yo he pescado dentones con esto en 30 metros de profundidad, lanzar, dejarlo hundir y que ahí me picaran. Es algo que también os recomiendo muchísimo, ese tipo de recogidas. Coger paseante hundido, lanzar, dejarlo hundir hasta el fondo y ahí hacer una recogida lentita, como si fuera un paseante de superficie. Es algo que a veces me ha funcionado bien, como os digo, con especies no tan habituales para estos paseantes. De hecho, mi primer dentón grande, de gran tamaño, creo que tenía 5,5 kilos o así, fue con un paseante hundido que dejé hundir a mis pies, una zona de unos 18 metros de profundidad. Dejé hundir a mis pies y lo empecé a recoger en vertical, con el movimiento de paseante, pero en vertical. Vi subir el dentón hasta la superficie, casi hasta la superficie, y vi cómo incluso picaba. A partir de ahí una carrera brutal, iba con un carrete tamaño 2500 además, mi primer Stradic, y una caña hasta 30 gramos, obviamente la lucha fue una pasada. Así que señuelos súper recomendables, como os digo, yo básicamente, entre otros, utilizo Honey Trap. En este caso es el modelo 70, el normal. También están los modelos Carutora, que pesan un poquito menos. En este caso el tamaño 70 normal son 14 gramos, el Carutora 12. Y en el caso del tamaño 95, que es bastante más grande, también lo habéis visto un montón en el canal. Aquí no tengo ninguno justamente para enseñaros, pero es exactamente igual, solo que tamaño 95. En ese caso el Carutora pesa 20 gramos y el normal 25. O sea que bastante polivalencia en este aspecto, y como os decía por otra parte, SPM, que lo tenéis en un montón de tamaños y pesos. Así que cada uno que elija el que más le convenga. También tengo por aquí un Yoichi Diet, este Yoichi normal también. Tengo realmente muchísimos paseantes hundidos, pero básicamente quería enfocarme en enseñaros los dos tipos especialmente que yo más utilizo. Obviamente habrá muchos más tipos con acciones distintas, etcétera, pero yo básicamente utilizo estos dos. Y seguimos en este caso con los minnows. Los minnows son los señuelos básicamente que llevan babero, así es como los solemos denominar, al menos los que pescamos en agua salada en España. En los que son así más alargaditos, en agua dulce también se suelen llamar jerks. A veces se usan pues distintos nombres según la zona o según el tipo de pesca, etcétera. Pero básicamente me refiero a estos señuelos
que llevan babero, que es lo que les confiere básicamente su movimiento. Entre otros aspectos, obviamente su densidad, forma, etcétera, también afecta, pero básicamente el babero es lo que define el movimiento que va a tener el señuelo. Es un señuelo que muy recomendable para la gente que empieza, porque con solo lanzar y recoger el señuelo ya emite una vibración que puede ser atractiva para los peces. Con lo cual, por esa vibración es un señuelo que se suele utilizar muchísimo porque es, como digo, fácil de mover, se agarra bien al agua. Además, si tenemos viento lateral, pues es una muy buena opción, más aún cuando hablamos de minnows hundidos, en este caso muy hundido, como este Athlete de Palms. Es un señuelo de 25 gramos a pesar de su reducido tamaño, creo que son unos 9 centímetros así, pero a cambio es un señuelo que baja muy rápido, con lo cual no es el ideal para zonas de poca profundidad. Para ese tipo de zonas me decanto especialmente por los Komomo. En este caso señuelos que bajan muy poquito. En este caso es un Komomo 1, tenemos también el Komomo 2 y aparte 1000 modelos dentro de lo que es el Komomo normal, Komomo 1, como sería este. Tenemos un montón de modelos distintos, de distintos pesos, densidades, etcétera, etcétera. Pero son señuelos muy interesantes para poquita profundidad. Como veis, en este caso no es que lleve un babero como tal, sino que la propia forma de su cara es lo que hace la función de babero, lo que hace que profundice muy poquito y además se mueva por su baja densidad a muy baja velocidad. Con lo cual es un señuelo muy interesante cuando queremos poca velocidad de recogida y a la vez mucha vibración. Cosas más intermedias, pues por ejemplo este Hound 100 Sonic de IMA. Es un señuelo que se lanza de manera brutal, ya veis el ángulo del babero que es muy cercano al paralelo de lo que es el señuelo en su forma horizontal, con lo cual le hace muy poquita resistencia al aire cuando lo lanzamos. Es un señuelo, como digo, con muchísimo lance, que uso especialmente para eso. Cuando quiero mucho lance, profundiza 1 metro, 1,5 metros y sobre todo aguanta muchísima velocidad. Por eso es un señuelo que uso para peces muy veloces, como pueden ser por ejemplo las pequeñas bacoretas. Un señuelo que me ha funcionado muy bien para eso. Tenemos uno parecido y que mucha gente lo confunde con el Komomo, como es el Sasuke. También tenemos un montón de variedades distintas de Sasuke, en este caso el 75 Shad, cuando quiero un minnow no muy grande pero regordete, o sea que tenga cierto volumen, que a veces esto es algo que a los peces les gusta, pues tengo este de aquí, el 75, como os digo, modelo Shad en concreto, y entre otros muchos que os puedo enseñar. Por aquí tengo también un Iborn de IMA, tengo muchísimos minnows, hay muchísima variedad. Yo básicamente me centraría, ya que este vídeo quiero que os sirva no solo para ver mis señuelos, sino para que entendáis para qué sirven, para que vosotros podáis decidir con la máxima precisión. ¿Qué es en lo que yo me fijaría? Densidad, es decir, cuánto pesan en base a su volumen. Ya sé que esto a simple vista y cuando empezáis es muy difícil de entender, pero como os decía, aquí tengo un minnow muy hundido, aquí tengo algo totalmente contrario, un minnow muy poquito denso. Son para situaciones completamente distintas. Para poquita profundidad, los tipo Komomo, señuelos poco densos y que profundizan poco, y para zonas de más profundidad o condiciones de mucho viento, etcétera, y que necesitamos mucho lance, señuelos muy densos, como os decía, como este de aquí, que pesa 25 gramos. Luego también utilizo muchas veces señuelos de los que utilizo para rock, como este de Palms. Aquí tengo otro de Palms que habéis visto un montón en el canal, que es el Degree. Tienes, en este caso, un señuelo muy pequeñito, pero también que hunde muy rápido, heavy sinking. O sea que variedad máxima, como os digo. Lo importante que entendáis que hay minnows que son mucho más densos, que por lo tanto profundizan mucho, o podemos dejar profundizarlos mucho también, si es nuestra intención, en zonas de más profundidad, y señuelos que profundizan muy poco y que son muy flotantes, muy poquito densos, para zonas de menos profundidad. No soy el más fan de los jigs, pero hay que decir que en muchas ocasiones son el señuelo que mejor funciona. Aquí traigo bastantes jig para de Majorcraft en distintos tamaños, 20, 30, y también algunos jig para, pero de tungsteno, también en tamaños como 14, 18, 24 o 32, algunos de ellos muy ya usados. Y como pequeño consejo, si los vais a usar, es que no los uséis en zonas de poca profundidad, porque estos de tungsteno bajan tan rápido que el golpe que se dan con las rocas cuando llegan abajo hace que se descascarillen. Es decir, según el peso hay que usarlos en zonas de suficiente profundidad, porque si no, como os digo, las hostias que se meten hacen que se acaben quedando sin pintura. También es verdad que este está muy usado y le han picado peces con dientes, pero es lo que pasa. Luego también los ducks me gustan mucho de Palms, tanto los ducks como los smelt, que aquí no tengo ninguno, que son mucho más alargaditos. Aquí tengo un IMA Gun, que también me flipa, más en este color, que me lo compré hace muchísimos años porque me hacía gracia el color, en este caso 20 gramitos.
Los jig para los tenemos en colores muchísimo más naturales, de hecho tenéis un vídeo de hace algunos años probándolo y sacando algunas serviolas, pero son señuelos que sirven para muchísimos peces distintos. A lo mejor no para ciertos peces que requieren de recogidas más lentas y unos más sutiles, pero sí para peces más agresivos y sobre todo cuando queremos batir mucha agua. Llegar a mucha distancia, llegar a mucha profundidad muy rápidamente, especialmente con los de tungsteno, y a partir de ahí pues moverlos con diferentes recogidas, ya que son señuelos que no tienen su movimiento muy predefinido, sino que los movemos nosotros a nuestro antojo, con las cosas buenas y malas que tiene ello. Y que a veces podemos hacer movimientos que no estamos seguros de si van a funcionar bien, especialmente si somos novatos. Pero bueno, recogidas normalmente en dientes de sierra, que se llaman, que es lo de dar tirón y dejar hundir un poquito, suelen funcionar bastante bien, recogidas más rápidas para peces más rápidos, etcétera, etcétera. Y haced volar vuestra imaginación y probar recogidas distintas. Pero si puedo y no necesito llegar tan rápido al fondo o a tanta distancia, lo que hago es tirar de vinilos. Me gusta muchísimo más algo así de natural como este spotter. Les pongo una cabecita de darting, en este caso de 10 gramos, pero las de 14 a los de 5 pulgadas también les quedan perfectas, así que esto es lo que suelo usar. Y cuando estoy en zonas que no sé lo que pueda haber, zonas nuevas para mí, que no conozco los peces de allí, etcétera, etcétera, seguramente lo que mejor me ha funcionado desde hace mucho tiempo, porque lo utilizo un montón, son los C32, también de raíz, en este caso una cabecita de 14 gramos, lanzo esto y para mí me va muy bien para tantear la zona. Luego también podemos probar cualquier otra cosa que se nos ocurra, como los lenguados de G-Crack, que ya conocéis, en este caso con esencia. Bueno, llevo un montón realmente de también vinilos de distintos tipos, en este caso es un Pindi, y también con esencia, funciona muy bien para muchos peces, incluidos sargos, por ejemplo, y peces que a lo mejor no nos parecen tan lógicos con este tipo de vinilos y más con vinilos que pueden parecer un poquito grandes para esos peces, pero ya os digo que también funcionan. En este caso lo llevo con una cabecita plomada, pero como sabéis la cheburasca con un anzuelo Texas también es algo muy ideal para tentar esos peces, cualquier tipo de espárido realmente. Entonces aquí pues no me complico demasiado, con estos tengo variedad más que suficiente para casi cualquier situación y sobre todo más naturalidad que con los jigs. Y finalmente en la otra caja, la caja secundaria, digamos, también llegó algunas cositas raras que a veces meto en la caja principal, como este, por ejemplo, de Biwa. Ya veis con esta cucharilla, es un vinilo, aquí donde lo veis, una especie de vinilo con el plomo integrado, anzuelo arriba, como si fuera una cabeza plomada, pero también un triple en la parte de abajo y una cucharilla para darle más vibración. Me ha funcionado a veces, especialmente con serviolas. Aquí llevo una cosa muy rara, absolutamente para agua dulce, que no sé ni cómo se llama, una especie de jig con cucharilla, con una palangana aquí delante. Tiene un movimiento bastante sugerente, pero la verdad es que lo he usado muy poquito y no he conseguido peces. Intuyo que para serviolas, que eso es el típico pez que nos pica por aquí a casi cualquier cosa que se hunda, y más si es de vinilo, pues seguramente también funcionaría bien. Luego vibrátiles, que no es que sea algo tan raro, pero yo no los suelo utilizar demasiado, nunca me he enganchado demasiado a utilizarlos, pero que sepáis que también es una muy buena opción y que funciona parecido a los Minnows en el sentido de que solo con recogerlos ya va vibrando a toda velocidad. A toda velocidad me refiero a la vibración, o sea, no podemos llevarlo más o menos lento. Aquí tengo este de Bass Day. También tenéis los de Majorcraft en formato totalmente metálico, como habéis visto un montón, los Cross-Rite Blade en el canal, pescando bonitos, entre otras cosas. También están en tamaños muy pequeñitos, y tengo los de 30 y 40, pero están también en tamaños, creo que está de 5 gramos, minúsculos, con lo cual hay mucha variedad por ahí, y es algo que también os puede interesar y podéis tantear con ello. Y finalmente, antes de que se me vaya del todo el sol, el tema de los anzuelos que os había comentado. Lo que quiero es que tengáis básicamente unas referencias. Lo que no os puedo asegurar es que todas las tallas, por ejemplo, del 8, como esta que tengo aquí, sean exactamente iguales, con lo cual voy a tomar de referencia estos de Majorcraft que se llaman Gekiasu, si no recuerdo mal, lo pone en japonés creo por aquí, sí, Gekiasu lo pone también en letras normales para nosotros. Normalmente uso desde el 8, los más pequeños, hasta el 2, los más grandes, pasando también por 6 y 4, dependiendo, como digo, del tamaño y también de los rechonchos que sean los señuelos. Así que normalmente los de talla 8 los utilizo con señuelos de unos 6-7 centímetros. Si nos fuéramos a señuelos más pequeños o más finitos, podríamos bajar a una talla 10, pero ya sería un poco más, lo veo más para rock fishing, con lo cual ya no lo considero tanto spinning ligero. Con lo cual, señuelo de unos 6-7 centímetros, talla 8. Talla 6 para un señuelo un poquito más grande o más rechoncho, como puede ser este Sasuke Shad. Talla 6, como digo, para señuelos de alrededor de unos 8 centímetros, o como digo, un poquito menos, pero que sean más rechonchos, para que cubra buena parte del señuelo y las puntas del triple. Talla 4 para señuelos ya
de unos 10 centímetros, más o menos, y finalmente talla 2 para señuelos de 10 o más centímetros, 12 más o menos, incluso 13, 14, dependiendo del señuelo, o bien que sean más rechonchos como este Imachapi 100, al que le pondría estos del 2. Recordad también, los señuelos que llevan 3 triples tienen que ser un pelín más pequeños, para que tengáis unas nociones básicas de los que os pueden servir en base al tamaño que indica en la caja y el tamaño del señuelo o su rechonchez, vamos a decir, aunque no exista esa palabra. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Si es así, como siempre, recordad darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Y más me despido, hasta la próxima. Y por cierto, que se me olvidaba, como os he comentado al principio, estos triples, los Gekiasu de Majorcraft, están en distintas versiones relativas a su resistencia a abrirse. Y algunos podéis pensar, ¿para qué quiero un triple que sea menos resistente? Pues básicamente porque eso implica, no es porque sea más resistente, es porque es más fino, con lo cual más fácil de clavar en la boca de los peces. Por ende, según qué peces pesquéis, o si pescáis, por ejemplo, con una caña bastante blanda, por el motivo que sea, a lo mejor os interesa tener triples que sean más finitos, para que sean más fáciles de clavar en la boca de los peces. Yo tengo del 3, del 4 y del 5. O sea, cada tamaño, aparte del número del tamaño, puede ser de 3, 4 o 5. Y esto implica la resistencia, siendo el 5 la máxima y el 3 la mínima. Por ende, también más finitos. Y los 5, pues, más gruesos. No sé si hay numeraciones más pequeñas del 2 o del 1, o más que del 5, pero yo tengo esas de 3, 4 y 5 en los distintos tamaños de los anzuelos, para así poder elegir. A lo mejor simplemente la mayoría queréis los más resistentes y ya está, pero para que el menos sepáis que tenéis también esa opción si os parece interesante.